Hola compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Santos, soy una persona codependiente y sí, agradezco la oportunidad que me dan de poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco de la experiencia que he ido adquiriendo a través de algunas 24 horas en el programa. Y pues sí, les quiero comentar que todo lo que les voy a decir es a base de mi experiencia, como yo lo he aprendido, como yo entiendo mi literatura, como lo he aprendido a través de todos los demás, ¿no? Bueno, el título que puse, vamos a hablar de lo que es el tercer paso para poder entrar a un cuarto paso. Pero antes me gustaría pues dar un pequeño recorrido por los dos primeros pasos. Y para eso me gustaría ver, pues qué es para nosotros la codependencia, ¿no? ¿Qué es esta enfermedad que tengo yo y cómo me ha afectado? ¿Cómo puedo llegar yo mejor a ese tercer paso? ¿Cómo puedo hacer ese tercer paso? Y para poder hacer esto, el primer paso nos habla, discúlpenme porque ando un poquito mormado, un poco, con un poquito de gripa. Para poder hacer todo esto necesitamos primero entender qué está pasando conmigo, ¿no? O sea, por qué de repente se me desarrollaron ciertos patrones de conducta que, como nos dice el primer paso, me han hecho mi vida ingobernable. Aquí tenemos quise empezar con esto que viene en el texto básico de nuestro texto básico. Y es muy importante porque aquí yo puedo entender realmente muchas cosas, ¿no? Para poder llegar a una aceptación. Permítanme que aquí me estorbe esto. Dice, nuestro dilema espiritual. La codependencia causa un dilema que hierve en nuestro interior. Para muchos de nosotros, el dolor y la desesperación son signos de una profunda necesidad interior. Esta necesidad, anhelo o deseo nos carcome en el fondo de nuestro ser. Puede manifestarse como el clamor por amor, por amor incondicional, respeto, reconocimiento, aceptación o paz. Muchos de nosotros nos refugiamos en otras personas, drogas, alcohol u otras adicciones para satisfacer las necesidades, obtener una, una clase de seguridad, de valía y bienestar propio. Este es nuestro dilema espiritual y esto nos dice por qué todo gira alrededor de otras personas o de otras circunstancias, ¿no? O sea, todo nuestro dilema espiritual gira alrededor de otros, pero eso hace que no me pueda centrar en mí. Entonces, esto es importante para que vayamos comprendiendo cuál realmente es nuestro problema. Recuerden que el primer paso para nosotros, para poder empezar a trabajar, primero necesitamos entender cuál fue ese problema, ¿no? Si yo no entiendo cuál es el problema, pues lógicamente no va a haber aceptación, no voy a poder trabajar. ¿Qué trabajo? ¿Ante qué me rindo? ¿No? Viene del texto básico igual, dice, les comento esto porque para mí es muy importante, son palabras, son frases muy importantes que me han hecho entender realmente muchas cosas que antes pues no sabía, no sabía ni por qué mi vida era ingobernable. Cuando empecé a entender todo esto detenidamente, cuando después de varias revisiones y varias leídas en los textos, voy profundizando en cada cosa, va habiendo más claridad en mi mente. Por eso es muy importante y a mí me gusta mucho esto, me gustan mucho estos textos porque me hablan realmente de lo que es mi enfermedad. O sea, no me distraigo escuchando otras cosas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esta literatura precisamente por esto. Dice, como niños pudimos haber usado estas conductas para sobrevivir al abuso de la... Me permítanme, porque no, sí está bien. Como niños pudimos haber usado estas conductas para sobrevivir al abuso o a la negligencia, abandono. Por ejemplo, pudimos haber desarrollado
detectores internos para conocer los estados de ánimo de nuestros padres y entonces haber desarrollado unas conductas basadas en tales estados de ánimo para mantenerlos contentos. Aquí nos habla de estos patrones de conducta que fuimos aprendiendo desde niños, ¿no? ¿Cómo eran nuestros padres? ¿Qué tenía que hacer yo para que no se enojaran conmigo? ¿Qué tenía que hacer yo, no? Y esos patrones, pues lógicamente se explotan, ¿no? Cuando yo crezco, se empiezan a manifestar y empiezan a ser parte de mi vida. Así aprendí cuando llegaban mis padres, cuando llegaba mi madre enojada, porque no habíamos hecho muchas cosas, ¿no? Que nos correspondían o que nos ponían como nuestras obligaciones, ¿no? Y si no se cumplían, ¿qué pasaba? Pues había el regaño, había los gritos, había los golpes. Entonces aprendí yo a hacer ciertas cosas para que los demás estén bien, aunque no me gustara. Y ese patrón se fue gestando mucho y cuando me caso, pues empieza a manifestar otra vez, ¿no? Empiezo a querer cuidar a las personas, a quererlas rescatar, a ver por qué, a velar porque ellos se sientan bien, porque estén bien, porque eso me hace sentir bien. Pero muchas veces lo hago en contra de mi voluntad. Lo hago nada más para satisfacer las necesidades de otras personas. Entonces aquí vamos viendo la importancia que es para nosotros poder reconocer estos patrones, de dónde vienen, porque yo en este momento me sigo comportando así con mis hijos, con la sustancia, bueno, con la pareja, en el trabajo, con mis compañeros, mis amigos, los compañeros del mismo grupo, porque sigo teniendo estas actitudes, ¿no? Entonces aquí viene muy claro, ¿no? ¿Qué viene pasando para nosotros? Aquí vengo identificando todo esto, todos estos patrones se empiezan a manifestar, sobre todo para nosotros el que más ha hecho nuestra vida ingobernable, pues lógicamente fue el patrón del control, ¿no? Dice, para muchos de nosotros la codependencia empeoró conforme crecimos. Conductas que pudieron ser útiles en la niñez, en la actualidad están provocando que nuestras vidas se deterioren. Conforme empeoran nuestra codependencia, perdemos la habilidad de reconocer ese dolor y de su daño. Aquí empezamos a perder nosotros ciertas facultades, ya nos acostumbramos a todas estas cosas, ¿no? Mi vida ya es así, ya hay cierta resignación. Y fíjense que para poder llegar a hacer esta resignación, primero tuvimos que pasar por la negación, ¿no? O sea, luego hubo un periodo de resistencia y por último terminamos en la resignación de que las cosas ya son así, que las cosas ya no van a cambiar. Y a veces me quedo en situaciones muy dolorosas que me hacen infeliz, o sea, en mucho tiempo de mi vida, y no puedo salir de ahí, ¿por qué? Porque encontré la resignación, ¿no? Pierdo esa capacidad de poder expresarme, de poder decir qué es lo que está pasando, y quedo, porque a veces ya me quedo con esto, ¿no? Ya no puedo reconocer ni el dolor ni el daño que me estoy haciendo. Y fíjense que para mí esto fue doloroso porque esto yo lo pude reconocer cuando llegué al grupo. Cuando empecé a trabajar en el grupo, es cuando empiezo a reconocer todo esto, ¿no? Todo este daño que me hice, todo ese dolor que estuve soportando y que yo ya no le hacía ni caso, porque el dolor, recuerden que es una alarma para nosotros, ¿no? Ahí se encienden esos foquitos rojos que me dicen que algo mal, algo anda mal por ahí. Pero ya dejo de sentirlo, ya no lo reconozco, ya ni le hago caso. El dolor está ahí, las incomodidades están ahí, pero ¿yo qué hago? Pues ignorarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me acostumbré a esta vida, a este tipo de vida. Pero no me doy cuenta que no es que me haya acostumbrado ya ahorita, sino que ya me había acostumbrado desde antes, desde que aprendí, como aquí dice, ¿no? Cuando estas armas de autodefensa se convierten en algo que ya empiezan a hacerme daño más adelante. Y luego viene esta parte, muchos de nosotros encontramos nuestro dolor como si fuera un regalo. Encontramos nuestro dolor como si fuera un regalo.
ya que sin estos sentimientos de vacío y desesperación no podríamos experimentar un deseo real de cambiar nuestras vidas. Todos estos primeros párrafos que les leí vienen en nuestro texto básico y conforme podamos ir profundizando nosotros en estos textos, llevarlo a mi vida real, o sea, leerlo, perdón, leerlo y aplicarlo realmente en mi vida, hacer una escritura sobre todo esto que estoy leyendo, y sería muy bueno que lo pudiera hacer junto con mi padrino, porque recuerden que para que este programa realmente me funcione, lo más pronto cuando yo entro a un grupo, tengo que empezar a contar con un padrino o una madrina que me guíe sobre este proceso, porque pues ya me queda claro que yo solo no puedo, ¿no? Si yo me la quiero llevar solo, si yo quiero ser rebelde, si yo quiero seguir en la autosuficiencia pensando que yo solito voy a poder, por la experiencia les puedo decir que no. Yo lo he intentado y los resultados pues fueron negativos. Es más fácil que yo pueda comprender y pueda empezar a trabajar desde un inicio, desde el inicio que entro al programa, para empezar a ver resultados más pronto. En cuanto yo me empiezo a padrinar, en cuanto yo empiezo a trabajar sobre este programa con la guía de estos padrinos, los resultados se empiezan a ver más claramente. Empiezo a entender cuál es mi enfermedad, junto con todas las herramientas, ¿no? Entonces aquí me dice que nos dice muchos de nosotros, para muchos de nosotros, nuestro dolor, como si fuera un regalo, es como si fuera un regalo. Esto lo vamos a entender, yo lo tuve que entender, pues claro, después, ¿no? Porque al principio, cuando entro al programa, ¿cómo va a ser para mí un regalo todo este dolor que he sentido, que he sufrido, ¿no? Para mí fue una maldición, pero no, aquí nos está diciendo, ¿no? Que conforme vayamos trabajando, este dolor es lo que me hizo llegar al grupo, este dolor es lo que me hizo empezar a buscar ayuda. Este dolor fue lo que me hizo darme cuenta que yo solo no puedo. Entonces después, con el tiempo, voy a agradecer a este dolor. El dolor es la piedra angular del crecimiento, nos dice, ¿no? Este dolor es lo que más voy a agradecer, porque gracias a este dolor que me permití en algún momento sentir, o que lo pude empezar a reconocer ya después de mucho tiempo, es lo que me va a salvar realmente la vida. Este dolor es lo que me va a obligar, a lo mejor si lo queremos ver así, a que yo empiece a trabajar en mí, a que yo empiece a soltar todas estas conductas que son insanas, ¿no? Todas estas dependencias que tenemos nosotros, todas estas prácticas de control que tenemos. Bueno, pues vamos avanzando para poder terminar, porque es algo que a veces no se puede dar en una sola junta, por eso es que tenemos nosotros los estudios de paso de pasos, para que entre todos, con nuestra experiencia, con nuestra forma de que cada quien entendemos el proceso o la vida, podamos irlo aportando y yo puedo ir aprendiendo de cada uno de ustedes. Bueno, el primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Aquí ya empezamos a hablar de impotencia y de ingobernabilidad, ¿no? Vamos a admitir que realmente a través de mis comportamientos, a través de mis pensamientos y mis acciones, pues mi vida se ha vuelto ingobernable, ¿no? Soy impotente. Aquí viene esta parte, estamos a tratar de ver lo que es la impotencia. Dice, esto ya lo ven, son extractos que saqué del libro verde, que es muy importante, ¿no? Es afirmar que somos impotentes ante nuestra enfermedad en voz alta en las juntas de grupo, para nosotros comienza el camino de la verdad. O sea, cuando yo llego al grupo, y empezar a expresarme realmente, porque primero es la negación, primero hay mucha negación en mí, hay mucha negación yo cuando llegué al grupo, pues yo le reclamé a la sustancia, ¿no? Por tu culpa tuve que llegar a un grupo de autoayuda, y estaba muy resentido con la vida y con ella por eso, ¿no? ¿Cómo yo pude llegar a un grupo de autoayuda? Pues esto no es para mí. Estaba la negación. Entonces no podía en ese caso admitir. Cuando empiezo a decir, como aquí dice, en voz alta, que soy una persona codependiente,
Estoy empezando a admitir ahí empiezo a admitir, ¿no? Que sí hay problemas empiezo a reconocer, bueno, creo que sí tengo estos problemas, ¿no? Empiezo a escuchar los compartimientos de los compañeros, empiezo a ver sus experiencias, y llega el momento en que digo, oh, creo que sí hay problemas, ¿no? Sí, soy codependiente. Para poder llegar a este entendimiento, pues lógicamente que, como les digo, hay mucha resistencia. Y la resistencia me mantiene en la ingobernabilidad o me mantiene en el sufrimiento. Entonces, pero llega el momento, hay muchos que, por ejemplo, yo sí me tardé un buen, ¿no? Yo pensaba y yo lo decía, pero no lo sentía. Buenas noches, soy codependiente cuando llegaban mis juntas, ¿no? Siempre me preguntaba por qué lo tenía que hacer, no sé. Es un patrón de conducta que aprendí en el grupo porque veía que todo el mundo lo hacía. Digo, bueno, pues yo también lo voy a hacer. Ya de repente ya lo hacía como natural, ¿no? Pero todavía no lo sentía, todavía había cierta resistencia. Yo tenía la necesidad de ir al grupo día con día, escuchar a todos ustedes para poder sentirme bien, pero a veces cuando iba en el camino siempre me preguntaba si era el lugar que yo necesitaba estar en ese grupo, ¿no? O sea, está esa resistencia, ¿no? Siempre va a haber la resistencia ante todo esto. Y esa resistencia pues me mantiene en la ingobernabilidad, porque cuando estoy en mi casa me siento de la fregada. No tengo control de mi vida ni de nada. Y cuando estoy en el grupo, pues lógicamente cambiaba, ¿no? Entonces, por eso es importante. He escuchado a muchos compañeros que todavía dicen, ustedes los codependientes, o simplemente soy un miembro del grupo. No es por criticar, no es nada más un ejemplo que yo veía, dije, pero ¿por qué ellos no se declaran así codependientes? ¿Y por qué yo sí tengo que hacerlo? Cuando lo empecé a hacer y me empiezo este, a admitir empiezan a admitir esa parte, esa posibilidad que soy codependiente y después llega la aceptación, ¿no? Pues sí eres codependiente, o sea, ya te dieron tu autodiagnóstico, ahí te estás identificando, empiezas a ver la literatura, dices, pues soy codependiente. Entonces, ahí ya hay una liberación, ahí con la aceptación, recuerden que cada que nosotros vamos aceptando las cosas, tenemos cierta liberación nosotros. Ahí entonces, ahí se acaba la resistencia, ¿no? Tengo una liberación, ¿no? Ya de esa parte, ya bueno, si soy codependiente, pues deja fluir las cosas, empiezo a vivir mi programa de una manera diferente. Luego nos dice, comenzamos a identificar que somos impotentes y vemos las manifestaciones de nuestra enfermedad. Aquí, ¿qué es la impotencia? Pues es cuando mi vida está fuera de control, ¿no? Es cuando tengo cierta inestabilidad, ¿no? En mi vida. O que vivo en el caos. Entonces aquí hay esta ingobernabilidad. En mi vida se empieza a volver ingobernable. Estamos hablando de la impotencia. La impotencia para mí era esta parte cuando yo veía las cosas y veía que no podía hacer nada. No podía hacer nada por cambiar las cosas. Yo no tenía esa fuerza para hacerlo, ¿no? La impotencia para mí es esa falta de fuerza. No tenía la suficiente fuerza para poder cambiar las cosas. No tenía ese poder. Entonces, por eso admito que soy impotente ante la conducta de los demás. O sea, yo no puedo hacer nada, no tengo esa fuerza, no tengo ese poder para cambiar a las personas. Pero aquí es donde se empieza a manifestar mi enfermedad, ¿no? Como dice, empiezo a identificar que soy impotente y se manifiesta mi enfermedad. O sea, empiezo a ver esas manifestaciones de mi enfermedad. Aquí lo que empiezo yo a descubrir cuando estaba en el grupo, que toda mi enfermedad se manifestaba mucho y sobre todo el control, ¿no? El querer que las cosas se sigan haciendo siempre a mi manera. El control ha sido algo que yo no alcanzaba a detectar, pero es la base de nuestra enfermedad. ¿Y cuál es la base cuál es la base del control? Pues la base del control normalmente es el miedo. O sea, ¿qué tenemos nosotros? ¿A qué le tenemos miedo? Primero, vamos a identificar cuáles son mis impotencias. ¿Ante qué soy impotente? Ante las personas, ante los resultados de las cosas.
a no poder controlar a las cosas, ante qué soy impotente. Esas son preguntas que nos hacemos cuando nosotros empezamos a estudiar este paso, ante la vergüenza, ante que me exhiba, ¿no? Cuando me exhibe a alguien, pues me da mucha vergüenza y siempre estoy con ese temor, ¿no? De que la vaya a regar y que alguien me vaya a exhibir. ¿Ante qué soy impotente? Entonces, primero vamos a identificar esta parte de que es la impotencia para poder llegar nosotros a la parte de la ingobernabilidad, que es lo que me ha hecho ingobernable. Para mí el miedo siempre ha sido la base esencial de mi impotencia. Lógicamente, cuando yo tengo miedo, pues me vuelvo una persona impotente. No puedo hacer muchas cosas, por eso me hablan de ese miedo paralizador, ¿no? Por ejemplo, yo cuando sabía que la regaba, pues desde chico, ¿no? Sabía que iba a haber un castigo. Cuando la regaba en la escuela, en la secundaria, sabía que iba a haber un castigo y que me iban a llamar a la dirección y que iban a llamar a mis padres o a mi madre y que iba a haber represalias, ¿no? Iba a haber consecuencias. Todo lo que había hecho tenía unas consecuencias. Entonces yo estaba con ese temor ya, ¿no? De que ya la había regado y y estaba totalmente paralizado desde niño. Yo aprendí este patrón. Cada que alguien me levantaba la voz, ya no podía reaccionar. O sea, era impotente, ya no hacía nada, me quedaba así paralizado. Por más que quisiera intentarlo, además no lo intentaba. Cuando ya de grande, de muy grande, los 30 años por decir, yo tenía trabajos por mi cuenta. E igual cuando pasaba alguna situación, y más si sabía que mis clientes eran personas de un temperamento fuerte, este, dije, chin, ya va a haber problemas aquí. Ya la regamos, ya nos atrasamos, ya muchas cosas, ¿no? Y van a venir a reclamar. Y me acuerdo que cuando sí llegaban esos reclamos, era lo mismo. O sea, me quedaba nada más, me les quedaba mirando sin poder decir nada. Yo quería gritarles, quería reclamarles, quería justificarme, pero no podía. No tenía esa fuerza para hacerlo. Porque pues, desde niño se me acostumbró así, ¿no? Así yo copié eso, esos patrones se fueron desarrollando en mí. Ya no tenía esa fuerza para seguir, para poder hacer algo. Entonces, vamos a ver ante qué soy impotente y vamos a ver un poco, ¿no? Por qué mi vida se ha vuelto ingobernable también. ¿Qué es lo que ha hecho mi vida ingobernable? El miedo me ha obligado siempre a tratar de controlar a las personas. Y aquí igualmente yo me tengo que preguntar, ¿por qué es que yo quiero controlar? ¿Qué es lo que quiero controlar? ¿Qué me hace querer controlar? Para mí fue, como les digo, obviamente el miedo, ¿no? Por ejemplo, con la pareja, que es con lo que más nos identificamos, o con las personas. El miedo a que la pareja se vaya, el miedo a que la pareja no esté contenta conmigo, el miedo a no sentirme suficiente en una relación. Entonces yo empiezo a tomar conductas insanas para mí, no tanto para la otra persona, también porque al final de cuentas las termino afectando, y empiezo a tratar de controlar todas las situaciones dentro de esa relación, igual con los hijos, igual en el trabajo, en todo. Empiezo a tratar de controlar todas las situaciones y empiezo a ser complaciente, por ejemplo, con la pareja, con los amigos, no se diga. Cuando yo empiezo a controlar a la pareja, cuando empiezo a darle de más, cuando tengo esta visión nada más hacia afuera, cuando yo nada más puedo ver hacia afuera, hacia los demás, pensando que ellos me van a dar ese bienestar que yo necesito y que para poder llegar a eso tengo que ser una persona complaciente, en todos los aspectos. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de con los amigos, ¿no? Cuando llegaba y tenías que dispararles los cigarros o los refrescos para poderte sentir bien con ellos, ¿no? Y a veces, pues no alcanzaba para tanto. ¿Y qué pasaba? A veces, ya
cuando veía mis cuentas, cuando tenía que conseguir, a veces tenía que hasta conseguir yo para mis pasajes, para irme a trabajar. Esto dentro de la adolescencia todavía, ¿no? ¿Y qué pasaba después cuando me excedo para quedar bien con los amigos, invitándolos, no sé, a fiestas o al cine, y estoy yo gaste y gaste, y peor si tengo tarjeta de crédito? A veces me gasto hasta lo que ya no es mío, con tal de poder complacer a los demás, ¿no? Con tal de tener ese control, porque al final de cuentas es el control que empiezo a ejercer sobre ellos para que estén a mi lado. Pero ¿qué pasa conmigo después? Ellos felices, ¿no? Porque yo soy complaciente, porque yo trato de atenderlos bien para que ellos estén bien conmigo. Pero ahí viene este punto donde mi vida se empieza a ser ingobernable, ¿no? Se empieza a salir de control, empieza a tener esta inestabilidad, porque esos problemas, esas consecuencias de mis actos, de quererlos controlar de esta manera, me empiezan a pasar la factura. Y en este caso es una factura monetaria, ¿no? Ya debes. ¿Y qué pasa cuando debes, no? No nos pasan esos mensajes, ¿no? De que te estás escondiendo porque ya llegaron los de Coppel o los de Electra o X, ¿no? Este, entonces ahí mi vida se empieza a volver como ingobernable porque empieza a perder la inestabilidad, se vuelve inestable. Todo por poder querer mantener pues estos patrones de conducta, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, que hemos aprendido a hacer muchas cosas. Hemos aprendido a hacer patrones cuando hemos aprendido, hemos ido adquiriendo patrones de conducta que igualmente pues no son muy buenos para nosotros, porque para la ingobernabilidad también la aprendemos a través de los patrones. Por ejemplo, estaba viendo un compartimiento donde una compañera nos platica de cómo aprendió a ser mamá, ¿no? Dice la mamá, mi mamá me enseñó a ser mamá. Y le decía cómo tenía que preparar la leche. Dice, la leche la preparas así, la entibias así, la sirves y que se le tienes que dar a una temperatura tal y tal y tal, ¿no? Dice al niño, a la niña, dice, le tienes que poner su pañal de tela con su plástico y le empieza a explicar todo lo que tiene que hacer. Y ella lo lleva así. Es un patrón que aprendió porque vio que su mamá así lo hacía. Y ella menciona, dice, pero cuando llegué al pediatra y dentro de la plática le digo, ay, es que el niño ya necesita a su mamila. Y empiezo a hacer todo eso enfrente de ella. La pediatra le dijo, ¿qué estás haciendo? Dice, no, pues es que voy a calentarle la mamila y todo eso. Dice, pero ¿sabes cuánto tiempo te vas a tardar? Dice, la mamila nada más se agarra con agua al tiempo, se le pone la leche, se agita y se la da. Y el niño se la va a tomar y no le va a pasar nada. Y cuando lo va a cambiar, ve que empieza a hacer todo el proceso de cambiar el pañal de tela, de guardarlo, la bolsita, el plástico que se le pone y todo. Dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿Ves? ¿Te has dado cuenta cuánto tiempo desperdicias o pierdes en todo eso? Dice, es que así me lo enseñaron, así me lo dijo mi mamá. Dice, pero es que tú trabajas. Dice, ¿cuánto tiempo te lleva? Y llegas de tu trabajo y todo tienes que llegar a lavar pañales, tender pañales, acomodar, en las noches despertarte, hacer todo ese proceso para preparar una mamila, pararte, calentar el agua a tiempo, que esté bien y todo. Bueno, así a una temperatura que se la pueda tomar el niño o la niña. Dice, ¿te has dado cuenta cuánto tiempo pierdes en todo eso cuando las cosas son sencillas? Así como lo hemos aprendido aquí en el grupo, que nos dice, pues hazlo simple, ¿no? Entonces ahí igual es parte de esta vida ingobernable que tenemos, ¿no? O sea, se nos sale del control. ¿Por qué? Porque aprendimos nosotros a hacer las cosas así, porque antes así lo hacían. Y los tiempos vienen cambiando, o sea, los tiempos ya son diferentes. Nosotros nos tenemos que venir adaptando a los tiempos, a estas necesidades que vienen. Para eso se vienen haciendo muchas cosas, para que la vida sea un poquito más fácil. Entonces aquí viene esta parte, ¿no? Si quiero para poder dejar esta parte de la ingobernabilidad, yo tengo que empezar a adaptarme a los momentos, al tiempo en el que estoy viviendo. Y para poder adaptarme, pues, lógicamente tiene que haber mucha aceptación.
¿Cómo me hace sentir cuando yo no acepto a las personas? Cuando yo no las acepto tal como son. Pasa en todos los ámbitos, en todos los lugares. En mi casa, con mis padres, cuando yo no acepto a mis padres, cuando yo no acepto a mis hijos como son mis hijos, cuando yo no acepto a mis compañeros en el trabajo. Y pasa mucho cuando yo no acepto a mis compañeros en el grupo, ¿no? Siempre hemos visto esta pelea, esta resistencia de que pues, a veces nos la pasamos juzgando, criticando a todo mundo, ¿no? Es que fulanito de esto y fulanito de aquello y hizo esto y hizo aquello y mil cosas, ¿no? Es algo que yo practicaba lógicamente dentro del grupo, por eso se los comento. Y se los he dicho en todas las veces que les he podido compartir, siempre se los he dicho. O sea, este control que yo quería tener sobre el grupo, sobre los compañeros, ver sus conductas y decir, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se comportan de esta manera? Les he comentado que cuando la primera vez que yo tomé servicio en la mesa, lo tomé para entrar, para controlar a unos compañeros que no me gustaba cómo se comportaban dentro del grupo. Dije, no, yo voy a entrar nada más para controlarlos, para no dejarlos que hagan las cosas como ellos quieren. Claro que me sirvió, ¿no? Porque ahí me pude dar cuenta de que el que estaba mal era yo. Ahí fue cuando yo empecé a trabajar con la aceptación. Entonces, para eso, para nosotros, la aceptación es algo muy importante. Para mí poder trabajar este primer paso junto con la primera tradición es algo básico. Y ahorita entiendo por qué en nuestra literatura nos ponen el primer paso y la primera tradición seguido uno del otro, para que podamos entender y me queden más claras las cosas, ¿no? Sobre todo en este paso, cuando yo empiezo a aceptar a las personas, este, empiezo a acabar también con esta vida ingobernable, ¿no? Empiezo a tener esta liberación. ¿Por qué lo digo? Este, cuando yo no acepto a alguien, cuando lo estoy viendo nada más, cuando lo estoy tratando de controlar, cuando quiero que haga las cosas como yo quiero y cuando no lo hacen casi como yo quiero, pues me hace sentir mal. Y estoy en esa resistencia todo el tiempo de querer controlar y de no aceptar a la persona tal como es. He escuchado muchas veces muchas historias de gente que como yo en algún momento estuvimos resentidos con nuestras madres, ¿no? O con nuestros padres. Y pues, no, que no los queríamos aceptar, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si me trató así? ¿Por qué si fue tan mala conmigo, tan malo? ¿Por qué si me hizo tanto daño? Ahora lo tengo que aceptar. Por ahí hay una parte donde nos hablan de la espiritualidad, ¿cómo se llama? Son 5 puntos de la espiritualidad. Y nos dice, uno de ellos nos dice, ¿no? O sea, pues que ya lo que pasó, pasó. Ya no podemos hacer nada, ya no lo podemos remediar. Y lo mejor que puedo hacer yo, pues es tener esta aceptación, ¿no? Hace tiempo tuve, empezando en un estudio de pasos, me decían que, empecé yo a leer el estudio de pasos. Y entre eso yo empecé a hablar de la aceptación, porque para mí lo más importante es esta aceptación ante todas las cosas, ¿no? Para poder yo sentirme bien y para permitir que los demás también se sientan bien. Y mejor que una compañera con la que estábamos en ese estudio, me dijo, Santos, pero ahorita no puedes hablar de la aceptación, porque ahorita nada más estamos hablando de la admisión. Aquí en este paso nada más se habla de la admisión. Y yo dije, bueno, porque pues todavía permitía mucho control sobre mí, ¿no? Dije, bueno, pues, si ella quiere, yo lo hago así como yo digo. Soy complaciente, ¿no? Todavía. Hago las cosas como los demás me lo dicen. Pero después yo, buscando en mi literatura, me di cuenta que no, que realmente la aceptación es lo más importante para poder estar bien. Cuando yo acepto a las personas tal como son, todo el entorno a mi alrededor empieza a cambiar. Por ahí me dice, pues si Dios aceptó o acepta a todas las personas con todos sus defectos así como son, ¿tú por qué no lo quieres hacer? ¿Por qué no puedes? Si Dios ya lo hizo. Y uno de mis propósitos en la vida, en esta parte de la fe y de poder entregarme a un poder superior, es
el querer ser yo un poco a su semejanza de él, ¿no? O sea, así como lo concibo, poder trabajar de la mano con él. Entonces, para mí es importante esta parte de la aceptación, aceptar a todos tal y como soy, porque cuando yo no quiero, cuando yo no los acepto, empiezo en esta lucha de quererlos controlar, de querer que las cosas se vayan haciendo como yo quiero, de querer imponer lo que sé que no es a veces, y que aunque me lo digan muchas veces, digo, no, pues que yo quiero que esto se haga, ¿por qué no lo pueden hacer? Y empiezo a buscar por aquí, por allá, y empiezo a buscar los medios para tratar de que se haga lo que yo quiero. Pero no me doy cuenta que estoy en un proceso de ingobernabilidad y estoy haciendo ingobernable mi vida. Peor, si tengo una situación con otro compañero, viene lo mismo, ¿no? Porque voy a encontrar la misma respuesta. Al yo no aceptar las cosas que también quieren los demás, pues empieza esta ingobernabilidad y esto empieza a romper a veces un bienestar común. Para empezar, ya rompió mi bienestar común. Por eso les digo que me apoyo de la primera tradición. Y luego empiezo a afectar a los demás también, con mi forma, con mi negación. Empiezo a afectar a los demás porque no los puedo aceptar. No puedo aceptar las personas ni las circunstancias. Quiero controlar todo. Pero bueno, vamos a avanzar. Espero que haya quedado un poquito más claro. Aquí encontré unas cosas que nos regalaron en la junta que tuvimos con nuestro compañero, nuestros cofundadores de CODA, Ken y Mario. Y, y nos habla de esto, que de este tema que es entre el control y el miedo, ¿no? Dice, y el miedo me hace sentir impotente, lo que les decía, ¿no? O sea, ya cuando hay miedo yo ya valí, porque a veces el miedo me paraliza tanto que no puedo ni correr. El control me hace sentir la ilusión que soy todopoderoso. Cuando yo empiezo a controlar a las personas, cuando yo, al final del chantaje, de cualquier forma que yo use de controlar para ellos, pues yo me siento bien, no me siento así como que soy el que puedo todo, ¿no? Y de esas personas conozco muchas, ¿no? Que sobre todo cuando usan lo material, ¿no? No, es que yo por eso pago. Yo puedo, con mi dinero, yo puedo tener lo que quiera. Y así me siento, pero no me doy cuenta que es parte de mi ingobernabilidad porque estoy aparte en una vida muy vacía. Yo necesito todo esto para poderme sentir bien. Yo hago sentir bien a las personas, cubriendo ustedes, pues las hago sentir bien y yo me siento bien en ese momento, pero no me doy cuenta que es una ilusión nada más, porque estoy cubriendo las necesidades de ellos. ¿Y qué pasó con mis necesidades? ¿He volteado hacia mí o sigo volteando nada más hacia afuera? Ya reconozco por lo menos mis necesidades, ahí, por eso ahí vienen en mis patrones, ¿no? De conducta. Ya los reconozco o no nada más sigo controlando y sigo en esta ilusión de que todo está bien. Yo sí lo pensaba, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya me quedaba solo otra vez? ¿Qué pasa con esos vacíos existenciales que tenía, ¿no? Y son dolorosos esos vacíos cuando te das cuenta que, pues, que estás comprando gente, ¿no? Que estás comprando el cariño, que estás comprando que alguien esté contigo por algún momento. Bueno, dice, cuando las personas están enojadas, mi miedo comienza. Tengo que comenzar a controlar a las personas para hacerlas sentir bien. Si no, puedo controlar la situación, corro. Y es lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, el miedo a mí me paraliza. Da más de pensar que están mal, tengo que empezar a pensar cómo las voy a complacer. ¿Qué tengo que hacer para que no se sientan mal? Con la novia, ¿no? Cuando se enojaba, China, pues hay que llevarle un regalito porque eso siempre pega, ¿no? Ah, mira, te traje este regalito para pedirte disculpas porque no sé por qué te enojaste, pero pues así te tengo que contentar. Sé que es que esto funciona. ¿Qué tengo que seguir haciendo? Y así lo llevamos toda la vida con los hijos, ¿no? Siempre hacemos como padres actualmente, somos muy complacientes con ellos, pero no los dejamos vivir su vida, no los dejamos que aprendan. O sea, los queremos controlar para que estén ahí en el nido. Nos da miedo que salgan a la calle y que algo les vaya a pasar, entonces los retenemos ahí en la casa, pero no sabemos el daño que les estamos haciendo, porque no lo estamos dejando vivir su vida, no los dejamos estando a aprender.
con esos errores, con esos tropezones que nosotros tuvimos. Como yo lo aprendí, ¿no? Como yo lo tuve que aprender. Quiero protegerlos, quiero ponerlos en una burbuja y les doy todo mi tiempo y todo mi espacio y dejo de vivir yo para poder estar con ellos y ser complacientes. Aunque ellos de repente ya se empiezan a portar hasta groseros con uno porque ya les caigo gordo de todo lo que hago para estar con ellos. Entonces, así es como yo empiezo a controlar todas estas situaciones y cuando ya veo que de plano no puedo controlar, mejor me hago a un lado muchas veces, ¿no? Y tengo que buscar a quien sí pueda controlar para poder sentirme yo bien. Entonces aquí en estos primeros pasos, de hecho en todos los pasos, para nosotros lo más importante es la aceptación, para poder trabajar esta parte codependiente y dejar de empezar a controlar. Aquí nos habla igual, dice, el miedo es mi Dios y ese miedo bloqueó todo el amor que ella hacia mí, que hay hacia mí. Vean, o sea, yo a través del miedo, todo lo que dejo de hacer, a través del miedo empiezo a complacer a las demás personas. Pero yo realmente, o sea, puedo creer que estoy queriendo que quiero a las personas, pero yo me quiero, yo siento algún amor por mí. ¿Cómo está mi amor propio? O sea, me preocupo por cómo están los demás, porque los demás estén bien. Puedo saber cómo se sienten los demás, cómo piensan, cómo actúan, puedo aplaudirles sus logros, pero yo cómo estoy, cómo me siento, cómo está ese amor propio, cómo está mi autoestima. Pues realmente, pues mi autoestima, pues no hay, ¿no? Por eso este primer paso nos habla de empezar a reconocer ese miedo, empezar a reconocer mi enfermedad. Por eso empieza así este compartimiento, ¿no? Para empezar a reconocer ¿cómo puedo empezar a reconocer mi enfermedad? Para empezarla a trabajar. No me puedo quedar nada más con esto. Y aquí lo que nos invita a todo esto, lo que les invito es a que se practiquen todo esto que escuchamos, todo esto que leemos, porque es la experiencia. Recuerden que este programa funciona porque hemos visto la experiencia de muchos compañeros y hemos visto que para a muchos les ha funcionado. Y lo que nosotros necesitamos es acercarnos a ellos para poder ver qué hicieron, cómo le hicieron, para ver si lo puedo aplicar en mi vida y poder acabar pues con estos miedos, ¿no? Dejar que ese miedo ya no sea mi poder superior, porque ese miedo hizo que yo le diera el control de mi vida a las demás personas o a las circunstancias. O sea, todo siempre estoy mirando hacia afuera nada más, pero nunca he mirado hacia adentro. Entonces, al empezar a reconocer mi enfermedad, mi codependencia, empiezo a ver en qué voy a trabajar, sobre qué voy a trabajar. Y esto ya lo puedo empezar a platicar con los padrinos. ¿Sabes qué? Mira, estoy detectando esto, estoy detectando que soy una persona muy temerosa, que soy una persona que siempre tiene miedo, que soy una persona que está muy resentida con Dios. Todo esto lo empiezo a trabajar, y lo tengo que llevar a la aceptación. Llevarlo a la aceptación es hacer consciente, tengo que hacerme consciente realmente que esta es mi realidad. O sea, si yo no me hago consciente o no lo hago consciente que así estoy viviendo, porque no me doy cuenta, todo siempre lo hago en la inconsciencia, pero cuando me empiezo a dar cuenta que que mi vida es ingobernable, que mi vida está fuera de control, que no sé ni quién soy, ni hacia dónde voy, cuando lo hago consciente, claro que lo puedo empezar a trabajar. Por ahí leí una parte donde nos dicen del inconsciente, ¿no? El inconsciente donde se van quedando las cosas y muchas cosas se van quedando guardadas, donde yo no las puedo encontrar. Y conscientes a ver la realidad tal como es. Y nos habla de una parte del subconsciente que también me habla de que igual me ayuda a guardar ciertas cosas este, que pudieron ser muy dolorosas para que igual no las encuentre, pero que el subconsciente es el que me impulsa a empezar a trabajar todo lo que yo ya hice consciente. O sea, es lo que me va a dar ese impulso que lo empiece a trabajar. Entonces, por eso es muy importante que nosotros empecemos a detectar cuál es nuestra enfermedad. Poder
darnos cuenta de nuestras impotencias que tenemos, empezar a trabajar sobre eso y empezar a detectar en qué puntos mi vida se ha vuelto ingobernable, en qué es lo que ha hecho que mi vida sea ingobernable, para poder tener esta aceptación nosotros. Cuando nosotros tenemos ya esta aceptación, cuando ya lo hicimos consciente, ahí nosotros empezamos a soltar. Y para nosotros poder soltar todo esto, todas estas conductas, es como una rendición para nosotros. Ya dejamos de pelear contra las cosas, contra las circunstancias, contra las personas. O sea, ya me estoy rindiendo. Ya el aceptar es una rendición. Es soltar, cortar cadenas de estos comportamientos que tengo codependientes. Dice, segundo paso, llegamos a creer en un poder superior, que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Como miembros de un programa de 12 pasos, se nos dejó en las manos de cada uno de nosotros concebir un poder superior como cada uno lo concibe. Aquí es muy importante porque aquí ya me dan la posibilidad de poder elegir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Yo, como les decía, estaba muy enojado con Dios. Yo no quería saber nada de Dios, ni de un poder superior, ni de nada. Entonces, pues no. Yo tuve que tomar un curso de oración y meditación porque sabía que me iba a aventar un tiro muy duro para poder llegar a concebir esto y me ayudó mucho, ¿no? Y empecé a trabajar sobre esto. ¿Qué es lo que quieres? Si realmente quieres creer en un Dios. Y entonces yo empecé a ver que a final de cuentas todo mundo cree en algo. Y empecé a ver que la humanidad, casi en la mayor parte de su vida, desde muchos años atrás, siempre ha tenido esa necesidad de creer esa necesidad de poder creer en algo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta pues que yo solo no puedo, ¿no? Aquí es donde viene esta parte de la humildad. O sea, primero reconocer que tú solo no puedes y buscar ayuda. Eso es lo que hicimos cuando llegamos al programa. Aquí en este segundo paso se manifiesta esta parte, ¿no? Tú solo no puedes y busca ayuda. Y empiezo a trabajar en esto. Bueno, ya se me dijo, tienes que concebir a un poder superior. ¿Y qué es ese poder superior? Pues es una energía para mí, una energía que es más grande que la que yo tengo, ¿no? Pues yo soy un ser de luz, un ser que tiene de mucha energía, ¿no? Pero que no he sabido aplicar esa energía. Esa energía la he gastado siempre hacia afuera, con los demás, viendo hacia las demás personas, tratando de ayudar a las demás personas o solucionando la vida a las demás personas. O sea, mi energía está mal gastada, ¿no? Si yo gastara mi energía hacia mí, hacia poder cubrir mis necesidades emocionales y en todos los aspectos, pues otra cosa sería, ¿no? Pero entonces mi energía no es suficiente, entonces no tengo esa fuerza que yo necesito, ¿no? Entonces, por eso es que para mí este poder superior es una fuerza, una energía mucho mayor que la mía, con la que si la junto con la mía, puedo empezar a hacer muchas cosas que antes no podía. Pero para eso tengo que tener esta rendición y para poder empezar a trabajar, ¿no? Admitir, soy impotente, admitir mi impotencia y empezar a trabajar, o sea, empezar a empoderarme. La impotencia también es falta de poder, ¿no? Entonces aquí voy a empezar a trabajar junto con mi poder superior para poder empezar a empoderarme, ¿no? Empezar a crear esa fuerza en mí, empezar a generar esa fuerza en mí que es la que me va a ayudar. Junto con la mano de un poder superior lo empiezo a concebir, pero ¿cómo lo voy a concebir si Dios para mí siempre conocía a un Dios castigador? De hecho, yo le echaba la culpa de todo, porque Él me había castigado de mi relación, que mi relación no funcionara, que me separara, que mis hijos se hubieran ido por otro lado, y le empecé a reclamar, ¿no? De todo cómo había sido mi vida.
me castigó de esa manera, ¿y por qué me castigaste así? Entonces yo estaba muy peleado con él. Pero cuando me dan esta oportunidad, empiézalo a concebir como tú quieras. ¿Cómo quieres que sea tu Dios amoroso? Ya lógicamente no va a ser castigador, pues no. Entonces, amoroso, comprensivo, piadoso, ¿qué es lo que necesitas? Pero para poder llegar a este punto, tuve que empezar a tener esta rendición y empezar a soltar a los demás, ¿no? Porque acuérdense que antes tenía un poder superior, eran todas esas personas, bueno, y lo siguen siendo, ¿no? O sea, en mi segundo paso todavía lo siguen siendo, por eso tengo que empezar a concebir un poder y quitarle ese poder a esas personas que se los di. O sea, ya dejar de controlarlas y entonces buscar ese poder que yo necesito para poder dejar todas esas conductas. Entonces, para eso empiezo a concebir este poder superior que es el que me va a dar la fuerza. Dice, estábamos dispuestas a contemplar la posibilidad de que había algo que podía hacer por nosotros por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Pues aquí viene esta parte, ¿no? Pues sí, o sea, me di cuenta que yo solo no puedo, pero que sí hay alguna fuerza que me va a ayudar a hacer todo eso que yo no pude. Durante tanto tiempo yo no pude. Entonces, ahí es donde tengo que aplicar mi energía, porque esa fuerza y ese poder está dentro de mí, porque siempre he mirado hacia afuera, por eso es que yo no lo he encontrado, por eso yo no encuentro ese poder que está dentro. ¿Dónde está ese poder? Y lo busco en una persona, y lo busco que me cuide, que me dé estabilidad emocional, que me dé estabilidad económica, pero siempre existe ese vacío. ¿Por qué? Porque siempre hay ese control sobre mí también. Entonces, si toda esta energía, en vez de ocuparla buscando o dependiendo de las personas o de las cosas de allá afuera, lo busco dentro de mí y empiezo a trabajar en él, van a empezar a ocurrir muchos milagros. Dice, algunas personas eligen la naturaleza, el universo, sus grupos de codependencia como su poder superior, otros eligen, renuevan o fortalecen su fe en su poder superior con convicciones religiosas. Aquí igual este paso me enseñó que si yo ya tenía algo, si yo ya había concebido algo, nada más que estaba enojado con él, pues tengo esa opción, ¿no? De seguir con él. Bien, me di cuenta que me equivoqué, me di cuenta que Dios no tuvo la culpa de todo lo que me pasó, que Dios no me castigó, que yo fui el que tuve todos esos errores o esos desaciertos, que por eso Dios me dio ese libre albedrío para que yo pudiera tomar mis propias decisiones y eligiera la forma como quería vivir. Entonces, pues, yo me equivoqué, ¿no? Dios me soltó, me dio la libertad, tú haz tu vida, yo voy a estar ahí. Y la hice, pero no me resultó. Por eso me dice que pues, se puede ayudarme a hacer todas esas cosas que yo por mi propia cuenta no pude y que me equivoqué. Entonces es muy importante para mí esta parte, no poder dejar ese control, poder dejar de usar a las personas para que me satisfagan, poder quitarles ese poder y empezar a trabajar en mi propio empoderamiento, para poder empezar a reconstruir mi autoestima que estuvo muy dañada, a reconstruir este amor propio, trabajar en ese amor propio, ¿no? Que yo necesito. Cuando yo empiezo a depender de mí, empiezo a tener esa liberación. Ya no dependo de los demás, ahora me doy cuenta que puedo depender de mí. Pero bueno, o sea, dice, y aquí viene la pregunta, ¿no? Que todos nos tenemos que hacer. ¿Cómo concibes a tu poder superior? Eso es algo que cada quien ya tuvimos que haber hecho de alguna manera. ¿Cómo lo concebimos? A veces me cuesta trabajo, pero para eso siempre están los padrinos que son los que nos van a dar esa guía, ¿no? Ese sustento, esa fuerza y nos pueden explicar con su experiencia cómo tuvieron que hacerle. Muchos nos dicen, pues haz como que crees, ¿no? Empieza a hacer como que crees y desde ahí empieza este camino hacia la liberación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto nos sigue hablando, todos estos pasos,
de la dependencia que tenemos nosotros de las personas. Porque hubo muchas carencias en nuestra vida. Siempre hubo muchas carencias que se convirtieron en necesidades. Y esas necesidades se las transmitimos a los demás, tratando que los demás pudieran complacer esas necesidades. Pero a la vez, para tratar de que ellos me pudieran complacer o pudieran complacer ciertas necesidades mías, yo me tuve que volver muy complaciente con ellas. Y ellos lo aceptaron y empezamos a trabajar de esta manera, por eso se formó esta codependencia, ¿no? Yo empecé a depender de estas personas y estas personas empezaron a depender también de mí. Ya los dos dependíamos y nadie podía ya tomar una decisión ni nada, ¿no? Vámonos para el cierre, que se va el tiempo muy rápido. Tercer paso, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros lo concebimos. Aquí viene lo bueno, ¿no? Aquí todavía se refleja mucho el miedo. Aquí otra vez el miedo se empieza a manifestar porque, pues, ¿cómo le voy a dar cómo le voy a dar mi vida? ¿Cómo voy a poner mi vida y mi voluntad en manos de un poder superior? Y sobre todo, pues, si todavía no no lo acepto. Por eso para nosotros lo más importante es la aceptación, ir aceptando parte por parte. Cuando yo ya puedo aceptar a alguien, a Dios, en mi vida, voy a experimentar una libertad increíble y van a empezar a ocurrir muchos milagros en mi vida. Cuando yo ya puedo aceptarlo y decirle, Dios, te entrego mi vida y mi voluntad. Ya me di cuenta que todo lo que yo he hecho en mi vida no me ha funcionado. Ya me cansé, ahora sí ya me cansé. Ya la regué porque quise controlar todo, quise controlar personas, quise controlar situaciones, quise controlar mis sueños, porque a veces nosotros nos basamos de sueños e ilusiones. Y por ahí nos dicen que es muy bueno tener sueños porque es un impulso para que nosotros crezcamos. Muchos empezamos a tener sueños y trabajamos y nos esmeramos hasta que conseguimos esos sueños. Pero a veces nos equivocamos. A veces tenemos algunos sueños que no nos dimos cuenta que no eran para nosotros. Por ejemplo, se puede manifestar hasta en el trabajo, por decir. A veces yo empiezo a trabajar en alguna cosa. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que estamos en el trabajo equivocado? Y que vamos a trabajar, pues porque es lo único que tengo. ¿Y qué pasa cuando yo hago todo esto? Pues mi vida sigue siendo ingobernable. Porque voy de mal, todo el tiempo estoy peleando, no me gusta lo que hago, no me gusta ganar, y hay muchas cosas. Fue porque a veces empecé a seguir un sueño y después me di cuenta pues que realmente pues no era lo que yo quería, pero el problema es que ahí me quedo, o sea, me quejo y me quejo, pero ahí me quedo. No hay aceptación. Es lo mismo que pasa en las parejas. Cuando me doy cuenta que la relación no está funcionando, me quejo y me quejo y me quejo, pero ahí me quedo. O sea, no pongo límites. No trabajo, quiero seguir haciendo mi voluntad. Y además, a veces me quedo para castigarme, ¿no? Pues tú lo elegiste, ahora te chingas. Que tu pareja te trata mal, que tu pareja es infiel, que tu pareja esto y aquello, pero ahora me quedo. Ahora me chingo y es más, ahora nos chingamos porque también se va a chingar la otra persona. Pero cuando estoy en un trabajo, igual. O sea, ya me chingué, ya aquí estoy, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer? Pues nada, ya no puedo hacer nada. ¿Y qué pasó con tus sueños? ¿Por qué no puedo trabajar más en ellos? Bueno, pues, ¿por qué no puedo aceptar que esto que estoy viviendo, que esta realidad que estoy viviendo, no me gusta? Y cuando lo acepto, porque cuando lo acepto lo puedo cambiar. Pero mientras yo esté en la negación y en la resistencia, o sea, en el miedo, porque sigo con el miedo que si dejo esta pareja o si dejo este trabajo o si dejo estos amigos me voy a sentir mal. Porque, ¿cuál es mi mayor miedo? El dolor. No quiero aceptar el dolor. Y sé que cada cosa que deje, va a haber mucho dolor, ¿no? Entonces aquí, por eso aquí, cuando nosotros empezamos a trabajar en esta parte de la aceptación,
empieza a crecer nuestra fe, empezamos a tener esa fe y esa esperanza en que las cosas sí pueden cambiar. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para, para poder empezar a trabajar bien en este primer paso, ¿no? Desde el segundo paso empezamos a ver a nosotros empezamos a trabajar sobre la fe. Por ahí hay una literatura que también nos habla, ¿no? De la fe que obra. O sea, que me dice que mi fe no me va a servir por sí misma, ¿no? Que necesito hacer cosas, necesito trabajar, o sea, necesito tener fe, pero al mismo tiempo empezar a trabajar para que las cosas empiecen a funcionar. También me habla que mi propia voluntad no me va a alcanzar. Y me dice, ¿no? Pues hay que ponerle entonces la buena voluntad. Pero bueno, esto es algo que yo necesito entender, ¿no? Dios no se va a manifestar por sí mismo. O sea, yo tengo que hacer mi esfuerzo. Y ese esfuerzo para poder llegar a esta concepción del poder superior, en el segundo paso, igual nos decía que Dios nos podía devolver nuestro sano juicio, ¿no? Y este sano juicio es poder tener esa claridad de mente, ¿no? Esa claridad para dejar de hacer yo todas estas cosas. Esa claridad de mente para poder yo elegir y para poder empezar a confiar, porque debe de haber mucha confianza, ¿no? Cuando empiezo a tener yo confianza y fe, el miedo empieza a desaparecer. Pero ¿cómo voy a poder tener yo esa claridad si sigo practicando todos estos patrones de conducta negativos que son negativos en mi vida? O sea, no puedo practicar todavía los patrones de conducta de recuperación. Entonces, por eso es muy importante que en este tercer paso yo empiece a dejar de querer controlar a las personas, que yo empiece a dejar de buscar allá afuera lo que tengo que buscar dentro de mí. Si no, no va a pasar esto, ¿no? Tengo que dejar el control, tengo que dejar dejar de soltar las expectativas, pero sobre todo, aprender a soltar los resultados. Mientras yo quiera seguir controlando los resultados en todos los aspectos de mi vida, pues no va a pasar nada, ¿no? Porque sigo dependiendo, sigo queriendo controlar. Entonces aquí, como vimos, es rendirse. Hay que aprender a rendirnos ante las cosas, ante las circunstancias y soltar los resultados. Ya no puedo seguir controlando, ya hice un primero, segundo y tercer paso, en el cual yo ya empiezo a creer y empiezo a trabajar con un poder superior. Ya esas malas conductas, esas malas actitudes, las personas ya no son mi poder superior, es lo que tengo que entender. Lo de afuera ya no es mi poder superior está dentro de mí. Es con lo que yo voy a empezar a trabajar. Cuando yo dejo de querer controlar a las personas, de ayudar, rescatar, yo empiezo a crecer. Cuando dejo que las personas y las circunstancias me sigan controlando, yo siempre voy a estar, así me voy a sentir como chiquito, ¿no? Como que no puedo. Me voy a sentir hasta como con capacidades diferentes y somos diferentes. Perdemos nosotros muchas, la enfermedad me ha hecho perder muchas de mis capacidades. Antes yo tenía muchas capacidades. Cuando yo nací era una persona perfecta. Así me creó Dios, ¿no? Pero conforme fueron pasando los años, el tiempo, las circunstancias fueron haciendo que fuera perdiendo muchas de mis capacidades, entre eso mi inseguridad. Bueno, me llenaron de inseguridad, mi autoestima, empecé a perder mi autoestima y todo, ¿no? Y entonces en este tercer paso, con la confianza, con la fe, voy a empezar a poder trabajar en mí. O sea, aquí este tercer paso me habla de trabajar ya, de que yo vea hacia mí, que deje de querer controlar todo. Enfócate hacia ti, ya no veas a los demás. Cuando yo empiezo a trabajar en mí, cuando yo me acepto tal como soy y acepto a las personas tal como son, puedo empezar a trabajar en mí. Y les doy esa misma oportunidad a los demás, de que ellos también empiecen a trabajar en su proceso. Ya no los controlo, ya no les digo qué es lo que tienen que hacer ni cómo lo tienen que hacer. Esos son los verdaderos regalos que yo voy adquiriendo y que le doy a los demás.
Ya no los puedo controlar, ya no los manipulo ni nada. Trabaja hacia ti y las cosas van a empezar a cambiar para ti y para todas las personas. Suelta las riendas, empieza a vivir de una manera diferente. Entrégaselo a Dios, experimenta esta, esta liberación. Aprende a ser responsable, es lo que me dice el tercer paso. Aprende a ser responsable, hazte responsable de ti, hazte responsable de tus necesidades. Ya no dependa de los demás. La responsabilidad es lo básico para nosotros. ¿Cómo me voy a poder hacer responsable de mis necesidades si no las conozco? Para eso, cuando empezamos nosotros en el proceso de los pasos, si se dieron cuenta, se empezó a trabajar mucho con los patrones de conducta. Ahí empiezo a reconocer yo todas mis necesidades, todas estas características. Empiezo hasta a reconocer mis defectos de carácter, ¿no? Pero aquí empezar a reconocer todo eso me da la oportunidad de que yo me pueda hacer responsable de mí, de mi situación económica, de mi situación emocional, pero ya no de los demás. Dale la oportunidad a los demás de que se hagan responsables de sí mismos. Por ahí siempre nos dicen, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando nosotros nos hacemos responsables y los sobreprotegemos? Los echamos a perder, ¿no? No les damos la oportunidad de que crezcan y luego cuando crecen nos quejamos de cómo son, porque no quieren hacer muchas cosas, porque son respondones, porque contestan groseramente, porque termina uno haciendo las cosas en vez de ellos, por muchas cosas, ¿no? A las personas les quitamos, por ejemplo, yo les decía, cuando yo estaba casado, antes de separarme, pues la pareja me proveía de todo, ¿no? O sea, yo nada más era la parte económica, ahí está. Y lo demás ya llegaba la comida, inclusive me compraba la ropa, se los he platicado, me compraba toda la ropa, hasta los calzones, calcetines, zapatos, así. Te traje esto, te traje aquello. Y yo no me podía ser responsable de mí mismo. Y cuando nos separamos, el lío en el que me metí cuando quería ir a comprarme algo, no sabía ni mi talla bien, me daba pena preguntar, era muy difícil que yo me comprara algo, porque no sabía. No me enseñaron esa responsabilidad, me la quitaron. Y es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando no dejamos que los demás vivan su vida. Entonces, bueno, esto es lo que va en parte de lo que es tercer paso. Quise abarcar un poquito de todo, ¿no? Para que pudiéramos entender bien cuál es la base, ¿no? Y por eso empezamos con este dilema espiritual. Ya se nos va a acabar el tiempo. Quisiera hablarles también de, pues que esto es el proceso que necesitamos también llevar, poder tener un tercer paso bien hecho, todo el primero, segundo y tercero, porque vamos a entrar a un proceso de un cuarto paso que para muchos puede haber miedo, cierto temor, cierta resistencia, pero que es un paso de liberación muy grande que vamos a tener. Muchos hablan inclusive de una nube rosa y todo, que son manifestaciones que a lo mejor se dan, ¿no? Que ya las tenemos desde antes, ¿no? Porque lo hemos escuchado. Pero sí tenemos esta liberación nosotros porque el poder contarle las cosas a alguien, todas esas cosas que tengo acumuladas dentro de mí, que me hacen que esté como una express y que no sepa por qué, poderse detectar todo eso es una parte muy padre, muy liberadora, que vamos a agradecer. Ahí vamos a poder entender esta parte, ¿no? El por qué tenemos que agradecer nosotros el dolor. Aquí lo vamos a experimentar mucho nosotros, y cuando pasemos este proceso vamos a agradecer que hayamos tenido todo este dolor, porque ese es lo que nos va a ayudar a poder tener este cambio. Este tercer paso dice: el tercer paso nos ofrece la oportunidad de decidir y de tener fe en un poder más grande que nosotros mismos.
el principal propósito de este paso es empezar a vivir nuestra vida de una manera nueva. Al fin, tenemos herramientas que funcionan y que nos promueven de libertad y aceptación que fuimos capaces de encontrar a través de nuestra propia fuerza de voluntad. Bien. Les digo que para mí por eso es muy padre esto. Aquí tengo ya para acabar con tiempo. Tengo lo que es el tercer paso, trae una oración, que es cada paso tiene una oración, pero esta a mí me gusta, ¿no? Hay muchas oraciones y para el tercer paso sí necesitamos es una parte importante en la oración, ¿no? De que quiero, esta parte de la oración me ayuda a tener esta fe, me ayuda a tener esta tranquilidad para poder trabajar en un tercer paso. Es muy importante también que trabajemos con afirmaciones. Aquí hay un folletito que tengo de hace mucho tiempo que nos habla de afirmaciones, ¿no? Poder trabajar con las afirmaciones y con las promesas para mí es muy importante. Entonces, estas afirmaciones nos van ayudando a poder concebir y aceptar más rápido a nuestro poder superior. Por ejemplo, aquí dice, hay una que dice, Dios me ayuda a mantener mi vida sin complicaciones. Estoy consciente de mi progreso en la recuperación. Disfruto una abundancia de alegría. Mi serenidad se vuelve más profunda mientras mi aceptación aumenta. Si nosotros trabajamos diariamente con estas afirmaciones, por ahí nos comparten en el grupo algunas. El chiste no es nada más leerlas, sino aplicarlas. Yo siempre les comento, el pensamiento del día es una reflexión, es nuestra reflexión del día, pero muchos de nosotros nada más la leemos. Lo que tenemos que hacer es reflexionarla párrafo por párrafo y aplicarla a mi vida, para que esa reflexión realmente me funcione. Las afirmaciones igual y las promesas igual. No es nada más para leer, es para aplicarla a mi vida, cómo ha ido funcionando mi vida. Si mi reflexión del día me dice pues, que tengo una vida ingobernable, ¿no? En algún párrafo me habla de mi vida ingobernable, pues yo veo y echo una mirada a mi vida. ¿Realmente estoy viviendo en la ingobernabilidad? ¿O qué está pasando conmigo? Y cuando lo detecto, veo, pues sí, ¿por qué? Y agarro mi cuaderno y empiezo a escribir, escribir, escribir. Y llego a la raíz de por qué estoy viviendo en la ingobernabilidad. Y si así hago, con toda la literatura que llega a mis manos, realmente reflexionarla y escribir, hacer mi trabajo para poder llegar a la raíz, entonces estoy encontrando el problema. Y cuando encuentro el problema, puedo trabajar en el problema. Puedo buscar la receta para ese problema. Es lo que necesitamos hacer. Recuerden que a veces no nada más es suficiente entrar a las puras juntas. Si yo entro a las puras juntas, voy a tener un proceso muy lento. Un proceso muy lento quiere decir de años. Cuando alguien puede llevar su proceso rápido, en un año ya entendió, ya pudo empezar a trabajar muchas cosas, me voy a dar cuenta que yo llevo 5 años o más y sigo en las mismas. Que ya entiendo el programa, ya sé de qué me hablan, ya conozco los principios, pero mi vida no ha cambiado. El propósito de este programa es, como nos dice aquí el tercer paso, que nuestra vida empiece a cambiar, que empecemos a vivir de una manera diferente. Pero bueno, le voy a leer la oración, a ver si veo que está muy chiquito. Dice, Señor, te entrego todo lo que soy y todo lo que seré para tu sanación y dirección. Haz de este día un nuevo día mientras me libero de todas mis preocupaciones y temores. Sabiendo que estás a mi lado, ayúdame, por favor, a abrirme ante tu amor, a permitir que tu amor cure mis heridas y permitir que tu amor fluya a través de mí y de mí a los que me rodean. Hágase tu voluntad y siempre, hoy y siempre. Es una oración muy bonita que igual la podemos estar reflexionando y aplicarla, ¿no? Realmente, decirlo de corazón. Recuerden que aquí no es nada más repetir, sino sentirlo. Con los primeros párrafos que empecé ese compartimiento,
las primeras lecturas, me gusta sentirlo porque me transmiten cierta emoción. Entonces, cuando yo digo, es que esto se siente, y para poderlo trabajar es sentirlo, empiézalo a sentir y empiézalo a trabajar. Porque si lo llevo en la pura mente, si yo me lo sé de memoria, pues no me va a funcionar. Y les digo, esto se traduce a años de seguir viviendo en esta parte de la ingobernabilidad, ¿no? O del caos, como nos lo han dicho muchas veces, ¿no? Cada quien elige, tenemos ese libre albedrío que nuestro Dios superior o nuestro Dios, como lo quieran decir, nos otorgó. Puedes vivir de la manera que tú quieras. Nada más no le echemos la culpa a Dios. Gracias, Santos. Gracias, de verdad, muchas gracias. Excelente compartimiento. Gracias por lo que nos has dado. Yo no dejo de agradecer por tantos compartimientos que siempre son. Y bueno, pues este es uno más. Vamos a pasar a las preguntas, compañeros. Si alguien tiene las preguntas, puede ir levantando su manita, por favor, para ir agilizando esto. Hola, mi pregunta es, cuando me llamó mucho la atención cuando dijo que uno es muy codependiente hasta en la forma de que uno le compras la vestimenta a la persona, ¿verdad? Así es, así era yo con mi esposo, o sea, yo le compraba todo, pero llegó un momento en el que yo le dije, hey, tienes que hacerte cargo de tu propio, de qué te compras, qué te gusta, porque eso de que siempre, y cómo ves cómo se me ve esto, y cómo ves cómo es esto, y yo le decía, tenemos que tener como ese derecho a decidir qué nos gusta a nosotros. Si a ti te gusta algo y a mí no me gusta, pues que no te importe, te está gustando a ti. Pero me he dado cuenta que es mucha la codependencia que tenemos, tanto él de mí como yo de él. El punto es, mi pregunta es como yo me he dado cuenta que él es un alcohólico, y ahorita que estoy en el programa he estado diciendo, no me importa que él siga tomando, o sea, yo no lo voy a cambiar, aunque él me dijo, es que ya no voy a tomar a emborracharme, ya nada más una o dos, pero ya no voy a tomar al punto de ponerme ebrio. Pero llega el momento en que a veces yo digo, no lo vas a cambiar, Daniel, el tiempo lo va a cambiar, pero como el día sábado, no se puso ebrio al caerse, pero sí se emborrachó. Entonces ahí me dieron unas ganas de desquitar mi coraje y no lo hice, me tragué mi coraje y lo que hice fue llorar y llorar. Entonces mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo con eso? Si yo ya sé que yo no puedo cambiar a las personas, pero él está que va a cambiar y no lo hace. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como a la hora de que pasan estas cosas y no comerme mi coraje porque me hace mucho daño? O sea, me duele hasta el estómago, ha llegado el punto en que hasta diarrea me ha dado cuando me como ese coraje con ganas de decirle algo y no lo hago. Entonces, a veces me quedo pensando, entonces, ¿qué hago a la hora de sentir como esas emociones, con ganas de gritarle y empezar a discutir por lo mismo y decir, no, tranquilízate, tú no lo vas a cambiar? Entonces mi pregunta es, ¿qué puedo hacer en esas situaciones que yo sé que no lo cambio, pero sigue lo mismo y las emociones me están haciendo mucho daño a mí? ¿Qué es lo que puedo hacer yo con eso? Gracias. Sí, mira, para eso hablamos mucho de lo que es la aceptación. Ahí sí hay una codependencia porque pues tú dependes en cierta medida de él y él depende de ti. Primero que mencionaste, lo que a mí me pasó, yo me hice dependiente, yo dependía totalmente en todas esas situaciones de ella, de que tomara las decisiones,
para no entrar en controversias de qué me ponía o no estar pensando yo y qué me compro. Y que a veces había cosas que me gustaban y no podía y me traía otra cosa. Pero yo lo aceptaba, ¿no? Dije, bueno, yo no sabía el daño que me estaba causando yo mismo y ella tampoco sabía el daño que me estaba causando. Aquí nos habla de esta parte, ¿no? Nosotros cuando no dejamos crecer a las personas, cuando no los dejamos que se hagan responsables como a mí me lo hicieron, lo que tú mencionas que también te pasa, los estoy afectando, les estoy haciendo ese daño, ¿no? Porque no los dejo crecer, no los dejo ser responsables. Y ahí me lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto daño no he hecho yo a través de mi vida a las personas, al tratar de rescatarlas, al tratar de controlar, hacer muchas cosas? He hecho mucho daño, que ha sido muchas veces inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hago a través de una necesidad mío, ¿no? O de mi dependencia. Aquí, en esta parte, lo más importante es la aceptación. ¿Por qué? Porque mientras yo no lo acepte, voy a estar en esta parte de la ingobernabilidad o del caos, ¿no? En mis emociones. No voy a poder tener ese sano juicio. Entonces, el no aceptar nos crea dolor, nos crea sufrimiento. Si yo quiero, por eso nos dicen, cuando tú aceptas a una persona tal como es tal como es, ¿sí? No importa si es borracho o lo que sea. Si quieres dejar de sufrir y dejar de estar batallando y peleando, acéptalo, pero déjalo con sus responsabilidades nada más. Déjalo que sea él. Ya sé que es borracho, ya sé que no trabaja, ya sé muchas cosas. Y lo acepto porque cuando estoy en un lugar en el que me hace sentir mal, en el que no me conviene, y muchas veces nos decimos, ¿no? Bueno, que yo me lo deseo así, ¿no? Pero ¿qué haces así? ¿Qué haces aquí, perdón? Con la pareja, ya cuando nuestra vida vivíamos en el puro caos, ¿no? Hubo muchas peleas, muchos conflictos, de los dos lados. Pues ninguno de los dos teníamos esta aceptación y teníamos el miedo a lo que podía venir si nos separábamos, por decir. Pero ya llegó el momento en que aceptamos que nos estábamos haciendo mucho daño los dos, mucho, mucho daño, y tuvimos que tomar la decisión. Y como, bueno, la tomamos, pero nadie se atrevía a dar el paso. Yo le decía a ella, pues ya dime de una vez cada quien por su lado. Y me decía ella, ¿y por qué me dejas esa responsabilidad a mí? ¿Por qué no la tomas tú? Porque tú no eres el que dices cada quien por su lado. Empezamos a arrastrar en esta parte a nuestros hijos al sufrimiento. Y en una pelea, ellos fueron los que nos tomaron la decisión por nosotros. Nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes dos están mejor separadas. Si ustedes, estaríamos todos mejor si ustedes se separan. Así en esa pelea nos quedamos los dos fríos y lo aceptamos. Y cada quien por su lado. Era lo mejor en ese momento para los dos. Entonces, si yo hubiera querido seguir en esa relación como así lo hice, era que hubiera aceptado a ella tal como es, con todos sus defectos, aunque fuera infiel, lo que sea. Pero yo no estaría en esta parte del sufrimiento, ¿no? Y no haría yo tanto relajo ahí en la casa, porque siempre eran reclamos y reclamos y reclamos. O lo aceptas o te vas mejor. Yo así me decía, ¿no? Pero no podía. No tenía esa fuerza para poderlo hacer, ni ella tampoco. Entonces, por ahí nos dicen, en algunos compartimentos, dice, es que yo ya regresé ya me fui del lado de mi pareja y regresé. Ya llevo 3 veces que regreso con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay aceptación. Entonces, cuando te dicen, bueno, si vas a regresar con esta persona, lo aceptas y te quedas calladita o calladito. ¿Por qué? Porque tú decidiste regresar o tú decides mantenerte en esta relación ahorita. Entonces, si tú lo estás aceptando, pues ya no digas nada, porque si no, eso me hace daño a mí. Ayer me estaba platicando mi hija de su trabajo, ¿no? De un problema que tuvo en su trabajo. Ella es tranquila, pero que tuvo que empezar a levantar la voz porque se hizo grande el conflicto ahí en su trabajo. Y llegó así alterada, dice, ay, me siento bien mal. En ese momento sentí que hasta me empezaba a faltar la respiración por ese coraje que yo hice y por cómo estaba diciendo yo las cosas. Entonces, ese daño nos lo causamos nosotros cuando no tenemos esa aceptación. Siempre mi vida está así. Llega el momento en que me detecto que tengo hasta taquicardia de los corajes que hago y todo. Pero ahí sigo.
y ahí sigo, y ahí sigo. Entonces, la aceptación es lo que te puede liberar en ese momento, ¿no? Está bien, es borracho, acéptalo tal como es. No da gasto, acéptalo tal como es. A lo mejor pueden vivir en, bueno, no quiero dar sugerencias, ¿no? Pero es así, ¿no? A veces hay matrimonios que se separan, dice, bueno, vamos a vivir juntos, pero cada quien por su lado, por decir. Pero si yo no tengo esa aceptación, vamos a seguir en la confrontación siempre. Pero no es que los dos sigamos haciendo, sino el daño que yo me sigo haciendo, esas emociones que tanto daño me siguen haciendo a mí hacia el interior. ¿Cómo me siento? Y cada vez, como es una enfermedad progresiva y mortal, cada vez va a ser peor. Y cada vez estoy dañando más mi organismo. Bueno, entonces la respuesta sería esta, ¿no? Pues acéptalo. O lo tomas o lo dejas. Si lo aceptas, ahí estás. Te acepto tal como eres, como dice, Dios me aceptó tal y como soy. Y así acepta a las demás personas. Yo puedo hacer lo mismo. Y dejo de estar en esa lucha, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias. Hola, muchas gracias por el compartimento. Mi duda es, yo, bueno, me he dado cuenta ya ahora aquí en el programa esta parte del miedo, que está muy exacerbado en mí. Ahorita el cuarto paso pues dice que es sin miedo, ¿no? Y no tengo como miedo de hacer este inventario ni nada, pero sí detecto que los otros miedos están muy latentes en mí. Por ejemplo, miedo a la carencia, miedo a... Ahorita ya tenía mucho que no me pasaba, pero ahorita otra vez me está dando miedo como no poder volver a relacionarme nunca con una pareja. Yo ahorita no tengo a nadie, no tengo una sustancia, pero eso me pasaba antes de llegar al programa incluso. O sea, no estoy sufriendo, estoy tranquila y así, pero me está regresando otra vez este miedo de que nunca me vaya a poder volver a relacionar con nadie y todo eso. Y quisiera saber esa parte, cómo la puedo trabajar. O sea, si es parte del tercer paso de que en realidad no he entregado, me falta fe, no he entregado mi vida y mi voluntad, o tengo que regresarme al primer paso, o no sé. En esta parte no tengo muy claro cómo trabajar eso. Y esa sería mi duda. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, como les comentaba, sí es muy importante para mí es muy importante la escritura, porque a través de la escritura yo puedo conectar con todas esas emociones que yo tengo. A veces cuesta trabajo, pero una vez que conecto, todo empieza a fluir. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer, recuerden que Dios no nos puede solucionar todo así, sino que yo tengo que hacer mi parte, es empezar a detectar de dónde vienen esos miedos para poderlos soltar. Porque es algo que traemos muy enraizados. Pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde se generaron? ¿Por qué son tan fuertes? Como nos decía el tercer paso, con la ayuda de este poder superior, cuando yo entrego mi confianza, cuando yo tengo esa fe en este poder superior, cuando yo le entrego las riendas, el miedo empieza a desaparecer. Por eso el cuarto paso, como decías, nos dice sin miedo, porque en este tercer paso vamos a trabajar esa parte del miedo, ¿no? Nos dicen que el miedo pues es parte, el miedo es la ausencia de la fe, ¿no? Entonces, yo cuando todas las veces que empecé a experimentar esta parte del miedo, o que mi vida se volvió otra vez ingobernable, que no sabía ni hacia dónde iba otra vez, que me sentía fuera de rumbo, pues era esa parte, ¿no? Y preguntaba y me decían, pues es que has dejado a Dios fuera de tu vida, o no has podido aceptar a Dios. Cuando realmente puedes tener esta aceptación, cuando realmente eres consciente de cómo estás viviendo y qué es lo que estás viviendo, puedes empezar a trabajar en ellos y esta parte de la fe empieza a crecer en ti. Si no lo has detectado, va a ser muy difícil que trabajes el miedo. O sea, ¿cómo lo vas a trabajar si no sabes cuáles son tus miedos? ¿A qué le tienes miedo? Ahorita ya dijiste unas, ¿no? Pero ¿cuál es la raíz? O sea, si no detectamos la raíz, no lo podemos cortar, porque sí lo podemos
Eso es como si le cortáramos a una planta la punta, ¿no? Pero va a seguir creciendo otra vez, ahí va a estar. Porque la planta se va a seguir nutriendo, alimentando del aire, de la lluvia, de los nutrientes de la tierra, crece. Y nosotros podemos parar ahorita nuestro miedo un poco, pero cualquier cosa va a hacer que vuelva a crecer ese miedo en nosotros. Pues por eso es importante que lo detectemos, lleguemos a la raíz y ya con esto que empezamos a trabajar, con esta parte de la aceptación de ser conscientes realmente de cuál es el problema, poderlo entregar a nuestro poder superior, Dios. Por eso estaba la oración esa, ¿no? Dios, te entrego todos mis miedos. Por ahí tengo otra oración que me gusta mucho, igual que leí en una junta. Está muy padre también de cómo le entregamos todo esto a Dios, ¿no? Cómo te puedo entregar mis miedos. Yo no puedo, o sea, yo no puedo con mi miedo, te lo entrego, Dios, ayúdame. Pero para eso sí necesitamos trabajar en esa fe. Y como les decía, para eso es la fe que obra. O sea, tengo fe, empiezo a tener fe, pero me cuesta trabajo porque no veo resultados. Bueno, entonces voy a ver qué más me falta hacer para que esta fe con obra se manifieste y empiecen a ocurrir esta parte. Pero el mismo programa, después de este cuarto paso, que ahí vas a poder entregar tus miedos, me platicas, va a ser diferente. Ya vas a hablar diferente del miedo y de la fe. No sé si te contesté lo que necesitabas saber. Sí, muchas gracias. 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 Buenos días. Gracias por el compartimiento, Santos. Oye, a mí me está pasando que, por ejemplo, en relacionarme con hombres, sea de amistad, sea, bueno, pues pareja no he tenido en muchísimo tiempo, después de 2 matrimonios, pero encuentro como que todas las personas son tóxicas, bueno, todos los hombres son tóxicos. Entonces ahorita ya entré al programa, estaba saliendo con la persona, no era lo que yo esperaba de la relación, pero siempre termino bloqueando a las personas. O sea, cuando no cumplen mis expectativas, se me hace muy angustiante y muy desesperante tratar de seguir manteniendo una relación que yo siento pues que no me está dando lo que yo quiero. Y, o sea, en pocas palabras, pues estoy como antes del programa en ese punto porque pues los bloqueo. O sea, no quiero saber nada. No sé, o sea, no me imagino cómo es una relación con una persona del sexo opuesto, que yo pueda llevarla tranquilamente como las llevo con mis amigas. Entonces, o sea, esa parte es evadir o es cortar por lo sano, porque, por ejemplo, con una persona que tuve una relación, pero pues prácticamente amigos con derechos, a cada rato lo bloqueaba, me volvía a hablar, lo volvía a desbloquear. Entonces, o sea, ya el ciclo tóxico ahí totalmente. Y ya lo bloqueé, dije, no, ya hasta aquí, ya. Y me volvió a buscar, me está volviendo a buscar. Ahorita no le he contestado, pero no sé el punto intermedio. O sea, si es tóxico, tacha y ya lo... ¿Cómo te ha funcionado a ti? O sea, ¿qué has hecho con las relaciones tóxicas? O llega un punto en el que puede haber cierto tipo de convivencia. Gracias. Yo cuando terminé mi relación, había muchas necesidades, muchas carencias no cubiertas, había muchos vacíos en mi vida. Y esto me obligaba a estar buscando personas, quien pudiera cubrir esas necesidades. Al final de cuentas, lo único que encontraba era satisfacer alguna parte de algún instinto, momentáneamente, o cubrir momentáneamente este vacío de soledad, ¿no? Pero cuando se iban las personas, pues regresaba a mi vida otra vez, ¿no? De sufrimiento, de aislamiento. Y y se creó en mí esa necesidad. Entonces yo
Iba con una, no funcionaba, iba con otra, no funcionaba, iba con otra, no funcionaba. O sea, estaba queriendo buscar allá afuera lo que no podía buscar dentro de mí. Quería poderme relacionar bien con las personas, encontrar una persona que realmente funcionara en mi vida. Pero ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a poder reconocer a esa persona si yo no puedo reconocerme como soy, si yo no me conozco como soy? ¿Cómo es mi relación conmigo mismo? ¿Cómo es mi relación con el poder superior? Cuando yo busco relacionarme de esta manera conmigo mismo y a través de mi poder superior, suelto esa necesidad de estar buscando allá afuera lo que yo mismo tengo, lo que puedo encontrar dentro de mí. Puedo empezar a relacionarme y a buscar esa relación conmigo mismo que me funcione para tener este autodescubrimiento de mí, que es a lo que me invita el programa. Y poder aprender a relacionarme sanamente con los de allá. Porque si yo ando buscando por aquí y por allá, lo más lógico es que pues voy a encontrar puras personas así. Y solitas llegan a tu vida. Así pasaba, ¿no? No era necesario ni que las buscara. Pero ¿qué estoy atrayendo? A las personas las estoy atrayendo a través de mi necesidad, porque esas personas ven tu necesidad también y tienen tu misma enfermedad. Entonces sí me pasaba a mí, no son las personas que llegaban a mi vida, personas tóxicas que ellas buscaban cosas diferentes a lo que yo quería. Y para mí era muy frustrante. Entonces tuve que parar todo en seco y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Trabaja en tu proceso, olvídate de estar buscando personas allá afuera, olvídate de esperar que los demás resuelvan tu situación emocional, que cubran tus necesidades. Olvídate, trabaja en tu proceso. Y cuando estés listo, el poder superior te va a hacer que llegue la persona adecuada. ¿Por qué? Porque si no, yo quiero estar controlando, quiero elegir, quiero controlar a la persona, la que tiene que llegar a mi vida. Entonces mejor suelto las riendas y le entrego el control y Dios, el día que una persona llegue a mi vida que sea la correcta, te lo dejo en tus manos y la persona correcta va a llegar. Pero si yo estoy en la búsqueda de esas personas, pues lógicamente las estoy buscando a través de mi enfermedad, de mis carencias. Entonces va a ser muy difícil que llegue la persona adecuada. Entonces, practicar el programa es la respuesta, enfocarnos nada más en el programa y dejar de ver hacia afuera, dejar de buscar afuera lo que no voy a poder encontrar. El programa, el tercer paso nos invita a eso, ¿no? Suelta todo lo de afuera y enfócate nada más en ti. Hazte responsable de ti y cuando estés listo, empiezan a ocurrir estos milagros y estas transformaciones. Bueno, que te puedo comentar. Muchísimas gracias. Me da mucha paz tu respuesta. Muchas gracias, Santos. Gracias. Pues primero que nada, muchísimas gracias por el compartimiento. De verdad que me viene a dar muchas respuestas y mucha luz a muchas cosas. Mi pregunta es, yo tengo una hija con capacidades diferentes, tiene 26 años. Yo recientemente estoy en proceso de divorcio, pero como bien dijo usted, ¿no? Esos acuerdos de alguna manera que tomé con el papá de mis hijos de forma como tácita, ¿no? Porque lo hice yo y lo obligué a que él también lo aceptara. Una relación que se rompió desde hace 31 años, ahí me mantuve, ahí seguí, fue por infidelidad de él, después de ambos. Ahí me mantuve. Al paso del tiempo, pues nació mi hija, que es mi tercera hija, la que tiene capacidades diferentes. Y ella tiene una mentalidad más o menos como de unos 3 años, poquito más, pero mucha conciencia mi hija. Entonces, al momento de romper esa relación, ya noviembre cada quien se fue para sus casas, hijos, esposo, todo, comparto a mi hija. A mí me queda claro que efectivamente, como bien dijo usted en el compartimiento, el dolor, de alguna manera, cuando no sé, nos vamos a dar cuenta que lo vamos a agradecer, ¿no? Es lo que me hace llegar aquí porque
yo pensaba que otras partes de mi vida, como eran mis hijos, ¿no? Eran mi gran dolor, mi gran preocupación, pero entendí que no, que en realidad lo mayor que me tiene, pues con mucho dolor, es tener que compartir a mi hija, la más chica, porque ella al final también determina irse con su papá, ¿no? Por conductas que ella tiene, se puede interpretar. Pero mi situación viene, o mi pregunta está encaminada a que yo en la constancia estoy facilitando la economía al papá de mi hija. Ganamos lo mismo, tenemos el mismo trabajo, las mismas prestaciones, pero él toda la vida nunca le alcanza. Entonces, desde que vivíamos juntos, la que llevaba el timón económico ahí, pues era yo, ¿no? Era yo. Y también si hacía falta más economía, pues también buscaba yo la forma de solucionar eso. Ahorita que ya estamos cada quien por su lado, entre comillas, pues yo sigo parada en lo mismo, ¿no? O sea, solo es que él diga, ya no tengo dinero. Y yo pienso que hoy entonces estoy entendiendo de forma disfrazada, le dije, pienso y se lo doy o le comparto, ¿no? Que esta fue otra vez mi mayor situación. Le compartí lo que yo tenía de dinero, ¿no? Y ahorita como para terminar la quincena, pues ya estoy empezando a ver lo que hice otra vez, ¿no? Y entonces, según yo, es para que mi hija tenga esa calidad de vida, sobre todo de alimentación a la que está acostumbrada, ¿no? Mi pregunta es, ¿estoy disfrazando esa protección a mi hija por seguir protegiendo al papá de mis hijos? No lo veo, no lo alcanzo a ver, lo comencé a comprender ahorita, por eso al final me asaltó la duda de decir, a ver, creo que no estás, como bien dijo usted, aceptando, tienes que aceptar, porque en varias ocasiones me he hecho, yo sola me pongo el reto de decir, a ver, lo siento, Karen, así llama mi hija, si está conmigo, yo proveo, yo resguardo tu economía, tu alimentación, tu todo, ¿no? Y también tienes que probar esa parte con tu papá de que, pues, la calidad de vida y sobre todo la calidad de alimentación, pues es comprobado, no es algo que yo estoy inventando, no es la que tiene que ser. Y me había como puesto esa meta, ¿no? Ese objetivo de decir, a ver, lo siento, ¿no? Estás conmigo, yo cumplo contigo y tu papá, bueno, también probarás esa parte, ¿no? Pero mi pregunta es, estoy entendiendo ahorita con su tema, no estoy aceptando al papá de mis hijos tal como es, estoy aceptando entonces que mi hija tiene que vivir esa forma de vida con su papá, o sigo yo de alguna manera codependiente al papá de mis hijos, disfrazándolo nada más con mi pequeña. Ok. Sí, mira, en esta parte de los puntos de la espiritualidad hay uno que nos dice que cuando algo se acaba, se acaba. Y es algo que me costó mucho trabajo entender cuando se acabó mi relación, ¿no? Pero sí es bueno, ¿no? Saberlo. Cuando algo se acaba y ya. O sea, ya no hay más que hacer, ya no buscarle, no aferrarnos, soltar para que todos podamos vivir en paz. Fue lo que les decía, ¿no? Fue lo que pasó en mi vida cuando no podíamos nosotros. Los hijos fueron los que tuvieron que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque lo estamos afectando. Se acabó. Algo se acaba y ya. Entonces ya tengo que soltar, a estas personas. Darles el beneficio. O sea, tú eres una persona responsable, pero te estás excediendo en esa responsabilidad, te estás desviando un poco. Si estás practicando parte de la codependencia, los patrones de tú me quieres seguir rescatando. Puede ser el pretexto tu hija, pero al final de cuentas tu hija tienes que dejarla que viva sus propias experiencias, y en esas experiencias, como a nosotros nos tocó, pues ha habido carencias a veces, ¿no? Tienes que dejar que su papá sea responsable como él pueda, dejar al papá hacerse responsable, que él crezca solo en su responsabilidad, porque si yo lo estoy rescatando a cada rato, pues no le estoy dando esa oportunidad, lo estoy perjudicando. Cuando yo empecé en esta relación, como tú dices, así, cuando empezó esta relación más bien entre ustedes,
se fue creando ese patrón de dependencia, ¿no? Y en el cual tú, cuando él no puede, tú provees y das de más. Entonces, para él es difícil salir de eso porque sí se acostumbró en esta relación. Entonces, lo que puedes hacer es soltarlo. Hazte responsable con lo que tengas. Sí duele porque en el programa nos habla de estas incomodidades, ¿no? Cuando yo empiezo a soltar, cuando dejo que los demás se hagan responsables, pues yo me siento incómoda, o incómodo, perdón. Porque veo que las cosas no salen para los demás como yo quisiera, y quisiera ayudarlos, y eso, y no poder, me causa esa incomodidad, pero tengo que dejarlos por el bienestar de esa persona. Esa persona tiene que crecer. Si yo lo sigo rescatando, lo estoy afectando, no lo estoy dejando crecer. Por eso les decía que es muy importante que hagamos una lista nosotros de cómo hemos afectado a las personas. Bueno, se va a trabajar en el cuarto paso, y ver esta parte, ¿no? ¿Cómo estoy afectando? Ya lo afecté, pues ni modo. Ahora hay que soltarlo y dejar que él se empiece a ser responsable. Que si tienes, pues qué padre, ¿no? Si no tienes, pues no sé, búscale. Conmigo ya no, porque pues, vamos a seguir en la misma dependencia. Y la hija, los hijos tienen que aprender también que cuando hay, y cuando no, pues ni modo. Es parte de lo que tenemos que vivir como seres humanos, porque es parte de nuestro aprendizaje. No nos pueden resolver todo el tiempo la vida y que todo sea como si estuviéramos, ¿cómo se dice? No sé, o sea, con una vida muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando crecen los hijos y empieza a ver las carencias es cuando más nos duele, ¿no? Cuando me doy cuenta de que me dieron de más. ¿Y ahora qué hago? Ya no me puedo valer por mis propios medios porque no me dejaron. A veces a los hijos los incapacitamos de esa manera, ¿no? Cuando les damos todo, los tratamos de acercar todo para que no sufran. Entonces, sí, las personas que son de capacidades especiales normalmente tienen mucho amor, son muy sensibles, pero son muy inteligentes. Se dan cuenta muy claramente de lo que está pasando. Todo lo que te puedo decir ahí igual, o sea, sí te falta la aceptación, aceptar que él se tiene que hacer responsable, aceptar que tu hija, pues si va a sufrir un poco o va a tener incomodidades, las tiene que vivir. Y solamente así. Gracias, espero que te haya servido. ¿Cómo sé cuando empiezo a desviar de mi poder superior y digo que no hay ni cosas buenas ni cosas malas? Pues, como les decía, esto es esa parte. Cuando yo empecé a concebir a mi poder superior, cuando le pude entregar por fin las riendas, llegó el momento en que me distraje, dejé de poner atención en esa parte de mi poder superior y empecé a ver otra vez cambios en mi vida, o sea, pero cambios negativos, ¿no? Empezó a haber intranquilidad, empezó a haber cierta inseguridad, empezó a haber cierto miedo. Y dije, ¿por qué? Si ya todo esto ya lo había practicado, ¿no? Ya lo estaba trabajando, ya me sentía padre, ya me sentía emocionalmente con más claridad de muchas cosas, ¿no? Tenía más aceptación. Y entonces viene esta parte, ¿no? O sea, cuando yo dejo de practicar el programa, vuelvo a regresar a lo mismo otra vez, me vuelvo a alejar de mi poder superior otra vez, y es ese cambio, ¿no? Cuando empiezo a experimentar lo mismo que estaba experimentando antes, cuando empiezo a vivir otra vez de la misma manera, empiezo a controlar, empiezo a criticar, empiezo a tener todas estas conductas, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy alejando de mi poder superior, o sea, Dios ahí está para que me pueda ir guiando, y cada que me entrego a Dios y cada que le hago oración, me acuerdo que ya en mi vida hay un propósito diferente, ¿no? En este caso es poder seguir teniendo relaciones sanas y satisfactorias con los demás, poder llevarme bien con los demás, ya no ser ya no estar aislado, seguirme aislando de las personas, poder ser servicial, poder sentirme útil con los demás, poder ofrecerles mi tiempo, mi experiencia, algo que pueda hacer yo por los demás, dejar de ver hacia mí nada más. Pero eso es cuando yo tengo ese enfoque en mi poder superior, en que Dios ahí está. Cuando no,
pues otra vez me empiezo a desviar y otra vez estoy en mi autosuficiencia. Y cuando estoy en mi autosuficiencia me vuelvo a acordar que cuando yo quiero hacer las cosas por mí mismo no me funciona y empiezo a sentirme otra vez de esta manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entregarme realmente a mi poder superior para volver a poder tener esta calma y esta claridad. Bueno, es lo que a mí me ha funcionado.